soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de la conmemoración el 27 de enero de lo establecida por la UNESCO y tal para rememorar lo que es la Shoah, que es en hebreo el holocausto, la destrucción, ¿no? Ellos no le llaman holocausto, le llaman Shoah. Y fue lo que no sé por qué no se habla también ni hay un día de conmemoración para eh, el genocidio que se hizo a los armenios o el genocidio que se hace en este mismo momento en la Manchuria china por parte de los japoneses, que eso casi se ha silenciado y no fue menos terrible que este genocidio. En fin, no vamos a entrar en disquisición, voy a hablaros de lo que es el proceso de los judíos. Bueno, que no se debía de llamar judíos porque judío es el que vive en Judea, ¿no? Debía de ser los hebreos que estuvieron viviendo en diferentes puntos, Egipto, yo qué sé, entre el Tigre y el Éufrates, en esa zona, etcétera, porque ellos vienen de allí, de creciente fértil. Los Abiru. Y vamos a ver, ¿cómo lo planteo yo esto? Pues que no hay nada por generación espontánea. Todo, realmente Hitler llega al poder en 1933, 33, 33, pero con anterioridad en el siglo XIX Alemania se unifica tarde, que me parece que sobre 1870, 1875, por ahí. Es que esto lo estudié en el colegio, el canciller Bismarck. Y lo mismo que Italia, ¿no? Entonces, en el siglo XIX lo que pasa es que emerge el concepto de Estado había nacido en el Renacimiento. Los españoles somos el primer Estado, el Estado más antiguo de Europa, porque los reyes católicos en ese sentido fueron muy innovadores, ¿no? Pero el concepto de nación, somos un pueblo, somos una lengua, somos una nación, eso que reivindican hoy día los catalanes, pues, o los vascos, es una idea bastante reaccionaria del siglo XIX, que en el siglo XIX tiene una razón de ser porque la pedagogía, la psicología descubre que nosotros a través de la lengua generamos la conciencia en la primera infancia, ¿no? Entonces, de alguna forma no, es lo que genera la cosmovisión del individuo. Entonces, si tú, por ejemplo, el alemán y el griego son lenguas muy complicadas. Para mí son todas las lenguas igual de importantes y de amorosas y de tesoros, no sé cómo decirle, porque la instrumentalización que hacen los políticos es algo abominable. Yo es que tengo dos filologías y entonces amo la lengua, aunque la hablen 5 habitantes del México profundo, que se están perdiendo las lenguas allí porque... Pues bueno, pues porque hay un mal reparto de la renta y los pobres, pues eso, que se fastidien. Quiero deciros que todas las lenguas son maravillosas, un legado de ancestros inteligentes, etcétera, y que se pierdan es una barbarie. ¿Por dónde iba yo? Así. Bueno, pues se construye la cosmovisión de los individuos a partir del aprendizaje de la lengua y no es casualidad que, por ejemplo, en el caso del griego y del alemán, que son lenguas bastante complejas, menos que el chino y el árabe, etcétera, pero bastante complejas, son realmente lenguas que han hecho grandes filósofos. Yo creo que ya esa cosmovisión predispone a la filosofía, al pensamiento, que es el origen de todo. Bueno, estamos en el siglo XIX. Somos Deutschland über alles, o sea, Alemania una, ¿no? Por encima de todo el mundo, ¿no? Y ese nacionalismo hace que la gente se cohesione como grupo y lo que eran repúblicas independientes del medioevo, como pasó en Italia, que era una especie de comunidad económica europea de república, o Alemania, todos hablaban lo mismo, tenían mismas tradiciones, lo que pasa es que había Länder diferentes. Bueno, pues todo eso, somos una lengua, somos una nación, Deutschland liberales, pues hace que se unifique. Ahí está, pues que digo yo, Wagner con su Ballaret, con las composiciones, los hermanos Grimm consiguiendo recuperar los cuentos medievales alemanes, que hay muchísimos, ¿no? La tradición, bueno, en realidad los españoles y los ingleses, todo el mundo tiene tradición, pero ellos los recuperan porque están mirando atrás, están mirando al medievo alemán. Ellos dicen que son los primeros en el gótico, que no es así, antes que Inglaterra, en fin, después se ve que no es así, antes que Francia. En fin, pero estamos en pleno boom nacionalista y me he perdido y no sé por dónde iba. Así. Bueno, pues esa cohesión, ese boom nacionalista hace que
todo esto sea maravilloso, pero con el tiempo devenga en fascismo y nazismo. Porque si os fijáis, lo que es el pensamiento progresista es internacionalista. De hecho, sabéis que los comunistas, que ya en Europa no hay desde después de la Segunda Guerra Mundial, cantaban la internacional. O sea, esto había sido de alguna forma también generado un poco, porque si nos fijamos en el pensamiento de Darwin, pues pone las bases, pobrecillo, no tenía esa intención, ¿no? Porque realmente ese pensamiento lo tenía ya su abuelo y él lo que hace, digamos, es desarrollarlo, ¿no? Y pone las bases de lo que va a ser el suprematismo, ¿no? Un suprematismo que se va a aplicar, pues yo que sé, Leopoldo II sobre el Congo o, no sé, yo qué sé, o sobre la Manchuria de los chinos por parte de los japoneses, ese de yo soy mejor que tú porque tengo un país más desarrollado y tú eres pobre, entonces eres más tonto y más feo. Se sigue aplicando, ¿no? Entonces, todo esto se enrosca con el concepto nacionalista de que nosotros somos los mejores. Y claro, es terriblemente reaccionario. No quiero decir muchas palabras de estas porque si no el algoritmo me censura, me deja así. Y bueno, pero eso es una cosa que es este argumento es contrastable, o sea, con el nacimiento, o sea, con Darwin, con la revolución científica de final del siglo XIX, etcétera, etcétera. Bueno, entonces llegamos al cambio de siglo, hay una grandísima fe del futuro con la modernidad, ¿no? De que la tecnología, tecné significa arte en griego, pero bueno, ya ahora mismo tiene otro sema, otro valor, ¿no? La tecnología lo que va a hacer es crear una fe de futuro porque el ser humano a través de su conocimiento va a hacer que los obreros no tengan que hacer un trabajo físico y va a haber un mejor reparto de la renta, los diseñadores van a hacer que estos obreros vivan en colmenas rodeados de objetos bellos y bueno, el futuro que nos espera era maravilloso. El problema, estamos en Europa, el problema que era el canon universal, ¿no? El problema porque Estados Unidos era una potencia, pero también Canadá, pero con guantes de seda, puño de hierro, pero tenía el tema del oeste que estaba todavía sin resolver, ¿no? Entonces todavía, digamos, está ahí gestando, etcétera. Y después va a tener una crisis de superproducción en el 29, después otra casi a punto de la Segunda Guerra Mundial, otra crisis de superproducción que supieron frenar con el plan Marshall y, en fin, cobraron también una contrapartida y subieron a primera potencia, pero estamos todavía a principios de siglo. Entonces, esta gente, Alemania se puede decir que es la primera potencia y que va a ser la primera potencia porque científicamente es muy adelantada y está por delante de todos en Europa y en el mundo. De hecho, los misiles... si, digamos, el conocimiento de los misiles y tal llegó al final de la Segunda Guerra Mundial. Si hubieran estado al principio, seguramente habrían ganado la guerra. Esta Segunda Guerra Mundial costó 24 millones de muertes soviéticas, etcétera. De la Unión Soviética fue terrible. Bueno, ¿por dónde vamos? Por el principio del siglo. Bueno, pues la modernidad estaba convencida de que iba a haber un mejor reparto de la renta, una redención del trabajador y, bueno, esa fe de futuro tan maravillosa, el individuo, al poder acceder a la universidad, al conocimiento, al democratizarse el conocimiento y tal, iba a poder haber un individuo más ético. Pero eso se rompe totalmente. Con las dos guerras mundiales, Europa envejece, porque resulta que el conocimiento y el desarrollo, lejos de llevar a ser un individuo más ético, que es lo que en teoría, siguiendo la línea de los civitas romanos de la antigüedad clásica, de que una persona más culta, una persona más sensible, una persona más solidaria, etcétera, etcétera, pues porque no hay más intolerante que un ignorante. Bueno, pues en vez de llevar a un lugar maravilloso de solidaridad, etcétera, etcétera. Lo que llevó ese individuo culto a que por la mañana interpretara a Brahms con una sensibilidad exquisita y por la tarde abriera las duchas y fumigara ahí a los judíos en plan barato y bueno, terrible, y los campos de concentración. Entonces, las dos guerras mundiales hace que el canon universal que era Europa se resquebraje, entonces pasa la capital del mundo, pasa de París
a Nueva York, y también la capital del arte. O sea, Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial ya no es potencia, y después de la Segunda Guerra Mundial Alemania no es potencia, entre otras cosas, porque entre soviéticos, en Yalta y tal. Pero, ¿qué ocurre en la Primera Guerra Mundial? Pues que resulta que hay tal saña, muy mal, lo hicieron muy mal con los alemanes, hay tal saña con Alemania que lo que hacen es, digamos, apretarle las clavijas en el Tratado de Versalles en 1919, hasta tal punto que la humillan a unos niveles increíbles. Van a estar la República de Weimar, que va a ser increíble artísticamente, os he hablado mil veces de ella, porque los alemanes, que no son, los latinos sí somos así, pero ellos no, en aquella época sí lo son, aplican el carpe diem, que es como si dijéramos una filosofía de la antigüedad en el cual vive el momento porque mañana puede que estés muerto, ¿no? Entonces, claro, pues no se ahorra, no se trabaja para mañana, no sé tal, porque mañana podemos estar muertos. Es tal la inestabilidad que hay en Alemania, la amargura por cómo han sido humillados, que emerge el fascismo. En 1923 me parece que Italia, que también se había unificado por la misma época que Alemania, todas sus repúblicas medievales, pues son los primeros, el primer régimen fascista en, digamos, emerger. El fascismo en aquel momento nosotros lo tenemos con la Falange, que lo que pasa es que copia, que le dio muchísima rabia a Ortega y Gasset, sus cabezas de manada, ¿no? El líder que guía a la manada, ¿no? Eso era de la antigüedad, de los clásicos, porque realmente los clásicos casi que son todo, ¿no? Y ¿por dónde voy yo? Así, por la República de Weimar. Artísticamente es excepcional, porque hay un carpe diem total, hay una inflación muy grande, pero poco a poco se van reestructurando, pero se van reestructurando a base de que se van cohesionando también, porque está pues Rosa Luxemburgo, hay muchísima inestabilidad, se radicalizan las ideologías, los partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo despiertan de esta humillación? Pues el fascismo los cohesiona de tal manera que Hitler sube al poder en 1933 y a partir de ahí ya es una caída libre lo que hay ahí. Y entonces, como estamos hablando hoy, rememorando hoy el 27 de enero, día de la Shoah, pues voy a hablaros de eso de forma más ordenada y menos caótica. Creo que he hecho una introducción en la que podéis ubicaros espacio-temporalmente de lo que fue el Holocausto, que es una barbarie de 6-7 millones, ni siquiera se sabe los que hubo, porque realmente conocemos campos de concentración, Buchenwald, yo qué sé, pero había miles en Polonia, no sé dónde, no sabemos realmente el alcance de todas estas matanzas. Después está, por ejemplo, Francia tiene el régimen de Vichy, que es colaboracionista con Hitler. Y entonces muchísimos franceses mueren allí, o sea, había judíos por todas partes. Pero hay también esa idea de que el judío que trama, el financiero judío, ¿no? La prensa estaba continuamente, digamos, azotando las conciencias en Alemania, diciendo que el judío realmente, teorías conspiracionistas que se dirían hoy, ¿no? Sí, efectivamente, por ejemplo, el capital norteamericano es un capital judío. Suiza puede que también, no lo sé, pero quiero decir, los judíos son importantes a nivel económico, pero están también fragmentados porque hay falasha, hay sefardí, que son los judíos españoles antiguos, hay yiddish, los que hablan yiddish, que son házaros, que realmente ellos no fueron judíos de la diáspora como pudieron ser nuestros sefardíes, ¿no? Ellos son eslavos que en un momento dado su líder decide convertirse al judaísmo porque le interesaba, vete a saber por qué. Y entonces todos se hacen judíos, son los házaros, y hablan que son los que están en Alemania, que son herederos y tienen, ¿cómo diría yo?, más conservadores a nivel de rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esos son esos que nacís, ¿no? Y son los que van a sufrir sobre todo. Os voy a decir una cosa, en mi tierra se han contado así por encima, hay un monumento, la Shoah, porque hubo 144 almerienses que huyeron de España porque eran republicanos, pues había una mujer que era enfermera, huyó, y resulta, pues, como tenemos rasgos semitas, porque aquí somos por favor, el último eslabón
yo qué sé, Andalucía, pues de los musulmanes, el Reino de Granada. Yo vivo en pleno Reino de Granada, pues bueno, la verdad es que estamos muy mezclados, pero pillaron a estos 144 paisanos míos y murieron en los campos de concentración. Gente que no tenía, vamos, que no tenía nada que ver, pues que les pareció que no era nadie. A mí me hubieran echado también a la ducha esa, me hubieran fumigado. A mí con que me hubieran puesto alguna cosa que me daba alergia, no hacía falta que se gastaran más dinero, hubieran calpico. Bueno, no quiero hacer chistes malos de todo eso. Hay un monumento en mi tierra que conmemora la SOA de los 144 almerienses que se ha comprobado por la familia que puede que hubiera más y que tuvieron una compensación económica por parte de Francia porque muchos de ellos luchaban en la resistencia francesa, entre eso y que somos morenitos, morenitos de más, o sea, somos semitas, porque realmente los árabes son semitas, tienen grafías distintas en la lengua, pero es la misma lengua, árabe y hebreo, lo que hablaban arameo, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí. Bueno, en mi tierra hubo contabilizados 5 o 6 mil españoles que murieron en los campos de concentración. Algunos sobrevivió, como el ministro, no me acuerdo cómo se llama, que tuvimos, un ministro socialista que era cultísimo, sobrevivió. Y bueno, yo me acuerdo de haber leído a Primo Levi hace muchos años, que no sé lo que dijo, cuando lo cogieron en el campo de concentración, él calculó las calorías de lo que le daban de comer, dijo él, con 500 calorías no sé cuántos meses la he palmado. Esto, para que se hagan una idea, las niñas que quieren estar delgaditas, ¿no? Y dice, mis órganos vitales entra. Entonces conocí un albañil un albañil siciliano que estaba ampliando el campo de concentración. Lo habían contratado, porque no se contratan los albañiles, y todos los días salía y entraba. Y Primo Levi era un investigador de élite, después se suicidó después de la guerra y tal, era un genio, ¿no? Y no sé si era músico también. Entonces, cuando entré allí le preguntaron, ¿y usted qué sabe hacer? No sé si dijo, pues yo música o soy químico, no sé, decía él. Está claro que aquí para sobrevivir, porque se horrorizó cuando era judío italiano, y no me acuerdo, es que lo leí hace muchos años, y porque tenía unos cuentos maravillosos, era un genio. Pero así todo, aunque lo dejaron vivir, dice él, con 500 calorías la palmo. Entonces el albañil le pasaba bajo mano filetico y cosas así, y él escribía cartas a su madre, y la madre le mandaba dinero al albañil para que le diera de comer al otro. Bueno, un lío que para qué. Y sobrevivió, pero dice él que sobrevivió porque hizo trampas comiendo, que si no lo hubiera palmado en cuestión de meses. El hecho real es que cuando llegaron a Auschwitz las tropas norteamericanas, pues se encontraron los que estaban vivos, porque había fosas comunes gigantescas de hombres jóvenes, pues, yo qué sé, con 20 kilos muertos y tal. Bueno, pues los que se encontraron vivos, había una media como de 80, entre 70 y 80 kilos, porque eran todos pues holandeses, rusos, yo qué sé, españoles, franceses, de todos lados había, polacos. Y pues pesaban 29, 30, 31 kilos, estaban vivos de milagro. Yo estuve leyendo una vez, hay una diseñadora norteamericana que realmente no es norteamericana, ella no lo cuenta, pero hasta su aspecto es sefardí, hija de sefardí de Salónica, que a su madre la cogieron en un campo de concentración y logró sobrevivir con 18 o 19 años, pero pesaba 22, 23 kilos y su madre estaba enamorada de su padre, que también se llama Fustenberg, de apellido ella, muy muy conocida, porque estuvo casada con un Fustenberg, hermano de Ira de Fustenberg, luego se divorció, ahora está con un multimillonario, es mayorcita, mujer de 70 o 80 años, bueno, es muy inteligente y muy despierta y muy lista. Y dice que su amor la esperó, sobrevivieron los dos judíos de Salónica. En Salónica hicieron barbaridades, porque muchos de mi tierra, del sur de España, cuando la expulsaron, se fueron a esa zona. Bueno, el caso, la comunidad de Salónica, el caso es que le dijo al médico, mira, con 23 kilos, aunque sea joven, era una niña, una adolescente, no creo que jamás pueda engendrar un hijo porque has tenido, o sea, qué escándalo tenemos aquí con la reproducción, has tenido, eso le pasa a las niñas que hacen dietas tan exactas, ¿no? Que, digamos, la bioquímica de su cuerpo la someten a un estrés tan espantoso que las convierte en estériles, ¿no? Y dice ella, mis padres se casaron y a los 9 meses nací yo, el milagro del amor.
Digo yo, qué bien, una historia con final feliz. Bueno, sigamos con la SOA. Voy a ver si os cuento, que no sé qué más cosas, pues que es terrible. O sea, los soldados norteamericanos cuando llegaron a Auschwitz se quedaron espantados, horrorizados, porque además en Alemania esto es digamos, un plan B, una historia B que nadie cuenta. Hubo barbaridades de golpes de Estado de los mismos militares que no se sentían representados por un bárbaro Hitler claro, por supuesto, fueron reprimidos, pero hubo también población civil que se negó a esa barbarie de Hitler y los mandaron al campo de concentración a hacer bulto. O sea, quiero deciros que Alemania no era homogénea secundando a Hitler. Puede que sí lo fuera al principio cuando lo eligieron en 1933, pero de alguna forma el Tratado de Versalles y las 3 vueltas de tuerca que le metieron a Alemania facilitaron la subida del fascismo allí. En España tuvimos la Falange de José Antonio, que yo digo que cogió la ideología al 100%. Además, Ortega y Gasset era un hombre conservador, pero no era fascista. Es que hay un margen entre una cosa y la otra, ¿eh? Hay un margen bastante grande y se enfadó muchísimo, digamos, que el corpus de la Falange lo cogieran para eso. Voy a ver si os cuento la SOA. En 1940, Alemania nazi erige... Yo tengo una chuleta, os lo tengo que decir, pero se me atrancan porque me pongo de cháchara. Vamos, en 1940 la Alemania nazi se pone a hacer campos de concentración. Esto es una cosa que aunque diga la solución final, hay una carta que dice tal más cual. Bien, sí, pero esto estaba ahí, o sea, esto no se improvisa. Otra cosa es que, digamos, hacen un reprise conforme la guerra va avanzando para darle caña a la cosa, pero los campos de concentración ya se habían construido y eran miles. No vayáis a creer que eran 2 o 3, ¿eh? Bueno, se erigen campos de concentración como Auschwitz, Buchenwald, igual que el resto de campos de concentración. Están administrados absolutamente por la SS, que era el ala bestia del régimen nazi. Y están al mando de Heinrich Himmler. Voy a decir una cosa, esa teoría fantasma que tenían con los arios, pero si los arios eran los iranios, había arios en la India, la élite de la India eran pelirrojos. Después lo que pasa es que con el paso del tiempo se fueron mezclando, etcétera, etcétera. Hubo invasiones indoeuropeas. Lo que hay anterior a nuestro latín es el indoeuropeo. Cuando tenemos que buscar yo, por ejemplo, tengo que buscar una etimología, no la encuentro, entonces dice, bueno, viene del indoeuropeo de tal, 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 que era del indo. No se sabe por qué porque hay esas emigraciones, pero lo que sí que se descubre, sobre todo, que fue un shock, dejó en shock a todo Occidente en el siglo XIX, es el descubrimiento de los Upanishads en la India. Son textos védicos, y entonces resulta que descubren que el gaélico de Irlanda o yo qué sé, o lenguas que tenemos aquí, tenían que ver con las lenguas del Indo, que estaban a miles y miles y miles de kilómetros, estaban en la otra esquina del mundo. ¿Cómo es eso? Y a partir de ahí emerge, sobre todo los prusianos, para desarrollar mucho la literatura comparada, la filología, etcétera, etcétera, porque casi todas las carreras que hacemos vienen de allí, de Prusia, que se organizaron allí. Voy con la SOA. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial los propagandistas nazis lo que hacen es describir al judío como una teoría conspiranoica, ¿no? Como un conspirador que actúa entre bastidores en las naciones en guerra con Alemania. Pues poco le lució el pelo esa conspiración, porque destruyeron, o sea, mataron a millones de seres humanos inocentes, niños, embarazadas, de todo, que no tenían nada que ver con nada. Aparte que los judíos askenazis son eslavos, son rubios con los ojos claros, etcétera, etcétera. Bueno, los alemanes van a hacer en esta época, van a azotar las conciencias diciendo que hay un financiero judío que manipula las fuerzas aliadas a Gran Bretaña, los Estados Unidos, la Unión Soviética, etcétera. El hecho real es que Estados Unidos estaba viendo que Alemania era la próxima potencia. Vamos a pensar por ahí. De hecho, quien llegó a la luna fue el von Braun, que le pasaron un poco, que había estado explotando judíos, había provocado muerte de muchísimos judíos, porque este científico era tan importante. Estuvieron haciendo pruebas con misiles que al final de la guerra, misiles que se lanzaron, por ejemplo, sobre Bélgica y que no lo detectaban los radares y que eran letales. Lo que pasa es que fue al final de la guerra cuando estos misiles
tierra-aire, o sea, ese progreso, era la única nación que los tenía, digamos, se perfeccionaron, por decirlo de alguna forma. Si ya sea al principio, Dios nos libre, estamos todos bajo el régimen nazi. Bueno, el 26, afortunadamente no, porque el pueblo alemán, aparte de todo, es maravilloso. Y es que no dejaron una piedra. Cuando acabó la guerra, los rusos en el Parlamento lo han dejado esa pared, ¿eh? Norman Foster la ha dejado, ¿no? Unas palabrotas, unas barbaridades, dicen, dijeron, vamos a dejarlo. Y la han incluso protegido. Pero aparte de eso, los propios alemanes es que del Bundestag no dejaron ni una chinorra, lo destruyeron todo. Farola, porque tenían buenos arquitectos, ya os he hablado de ellos. No quisieron, o sea, no quisieron recordar esa parte de su historia. Tienen un sentimiento de culpa, pero son gente buenísima, trabajadora, valiosa. Y los españoles también tenemos sentimientos de culpa con nuestro pasado reciente. No nos olvidemos, porque también la guerra civil para echarle de comer aparte, la posguerra, mejor dicho. Bueno, el 26 de febrero de 1942 hay una carta dirigida al diplomático alemán Martin Luther, que es redactada por Reinhard Heydrich durante la conferencia de Vaness para solicitar a Luther la asistencia administrativa. Algunas cosas les estoy leyendo porque mirad que no me sé todo. Para la implantación, me sé mucho, pero no todo. Para la implantación de la solución final. Es que menudo eufemismo lo de la solución final. O sea, matarlos como cucarachas. La solución final a la cuestión judía. Qué finos. Heinrich Himmler es uno de los dirigentes del Partido Nacionalista obrero alemán, porque todo esto se consideraban socialistas. No lo perdamos, la Falange también, ¿eh? Que ellos querían un país, que todo eso, ¿cómo se puede ser socialista con una dictadura? O sea, a mí, cualquier dirigente político que llegue al poder a salvar el país y no convoque elecciones a los 5 minutos, me da igual la ideología que tenga, sí, igual. Porque sin elecciones democráticas no hacemos nada. Bueno, estamos con el Heinrich Himmler y, bueno, era el responsable directo del Holocausto y me parece que se toma... Es un personaje como siniestro, inquietante, y además yo no sé qué es lo que tenía el diario, porque era gitanillo. Como Hitler, que tenía Hitler diario, no sé. Fanático de la raza aria, del nacionalismo, inculcado. Todo esto es educacional, ¿no? Somos un pueblo, somos una nación. Deutschland über alles. Mira, el Deutschland über alles, que lo cantaban tanto y que está en su himno, estuvo prohibido durante muchísimo tiempo. Ahora ha vuelto, afortunadamente, ¿no? Porque era como... decir esa frase era como volver al estigma, ¿no? Bueno, este hombre, el Heinrich Himmler, lo que pasa es que cuando se metió una cápsula de cianuro, cuando los capturaron los británicos en 1945 para evitar ser juzgado por sus crímenes de guerra, que eran muchísimos. Menudo final tuvo. El Holocausto es la Shoah, la catástrofe. Es una etapa de la Alemania nazi donde mueren 6 millones de judíos. Otros dicen que 7, otros dicen que 8. No lo sabemos, muchísima gente. Y estoy con Hannah Arendt, que no se puede o no se debe tribalizar el mal, porque montones de veces habréis oído, como he oído yo, bueno, no fue para tanto, es que son muy exagerados. Sí fue para tanto, fue para más incluso. En enero de 1933, tras la elección de Hitler como canciller de Alemania, comienza un escudo que había cohesionado toda la desazón de la humillación del Tratado de Versalles de 1919, comienza un periodo siniestro para la historia conocida como el Tercer Reich, que es el Tercer Imperio, ¿no? Que desencadena uno de los mayores conflictos a gran escala de la humanidad. Sí, tuvimos que ver. De hecho, el sueño de la modernidad del principio del siglo se rompió, quebró ahí, porque Alemania era un país culto, era un país desarrollado, y esto era como... ¿Qué formación ética le hemos dado a los alumnos? ¿Qué formación ética tiene esta gente? Si más conocimiento ha llevado a más sadismo, a más maldad, ¿no? Y el movimiento nacionalista pone fin a la Alemania demócrata, instaurando un gobierno dictatorial y en la persecución racial. Os acordaréis todos de las películas que hemos visto de La noche de los cristales rotos. No sé si se llama el Kristallnacht en alemán, ¿no? Es una agresividad espantosa, ¿no? Yo qué sé, quemaron no sé cuántas sinagogas, saltaron no sé cuántos negocios, bueno. Hitler realmente lo que hace es instaurar un antisemitismo, porque claro, cuando estamos mal es más fácil decir, como está ocurriendo en estos momentos en Europa,
los extranjeros tienen la culpa. Bueno, ¿cómo que los extranjeros tienen la culpa? Pero si no hay niños en Europa, en el caso de Alemania, hay 250.000 muertes anuales y necesitan 1 millón de inmigrantes anuales para mantener su sistema industrial. Son los extranjeros, son los que aguantan el sistema de bienestar, las pensiones, Y si no hay gente, me queréis decir, pues si no queréis extranjeros, tener hijos, es así de fácil. Porque a más nivel de vida las mujeres procrean menos, eso está ahí. Bueno, Hitler justifica que la matanza de judías para preservar la esencia aria alemana y que era necesario erradicar a la raza judía. Todavía estamos por ahí, ¿eh? Mirad que ahora mismo Europa están los alemanes diciendo a la extrema derecha que se van a salir de la Unión Europea, que la culpa de todo la tienen los extranjeros, la culpa porque están pasando una mala racha económica que realmente es porque la guerra de Ucrania ellos dependían muchísimo del gas de Rusia. Estados Unidos, al presionar para que, digamos, alejar a Rusia, pues económicamente a Italia se ha creado una inflación horrorosa. ¿Qué tiene la culpa? Por los extranjeros no tienen nada que ver con el tema. Los extranjeros son mano de obra barata, lo cual se explota y, en fin, más vale. A quienes consideran los judíos, pues, los alemanes consideran a los hebreos malvados y con afán de dominación mundial. Apoyado por la propaganda nazi, genera una estrategia que es hábilmente, porque lo hicieron muy bien, son muy trabajadores, realmente quien lo organiza también es Goebbels, que consigue. Parece que Goebbels envenena a 5 hijos, la mujer, es una cosa tremenda. Que consigue la aceptación del exterminio sistemático, que por muy poco dinero con las duchas salían unos gases de las poblaciones étnicas de los judíos, ¿no? A partir de 1935, bajo las nuevas leyes de Nuremberg, las comunidades judías quedan desprovistas de derechos. Mirad qué barbaridad. Se apropiaron de todas las colecciones de arte, que os estoy todo el día hablando de eso. Y comienzan a ser recluidos en guetos, el gueto de Varsovia, ya lo habré oído. Polanski, el director de cine, su padre lo achuchó por encima, tenía 10 años y dijo: corre y no mires para atrás. Y así escapó de la muerte, porque si no lo habrían matado. Dice él que no volvió a saber ni de su padre ni de su familia. Bueno, allí en los guetos vivían en condiciones totalmente inhumanas. Y de ese modo la Schutzstaffel, que es la SS en alemán, que es la organización responsable de toda esta barbarie, de toda esta limpieza étnica, los mantiene bajo control a los judíos. Entre 1941 y 1945, el régimen nazi ordena el traslado de los judíos de Alemania y otros territorios como Italia, Francia, etcétera, sometidos Polonia al Tercer Reich a campos de concentración y de exterminio para llevar a cabo la llamada solución final de la cuestión judía. Un eufemismo. Eran forzados a la esclavitud, vivían en condiciones límites, insalubres, y algunos de ellos se usaban para terribles experimentos. Ya sabéis, el doctor Mengele, que luego se fue a no sé si Paraguay o Brasil, pero la Mossad lo pilló. Bueno, utilizaban a los judíos para experimentos médicos hasta que eran aniquilados con gas o fusilados, y sus cadáveres se incineraban en hornos crematorios que esos lugares tenían un humo que era tremendo, un humo de muerte. Se estima que a causa del Holocausto, que culminó en 1945 con el final de la guerra, obviamente mueren aproximadamente entre 6 y 8 millones de personas. No se sabe realmente, porque puede que fueran más. El complejo de Auschwitz-Birkenau, que está ubicado en la Polonia ocupada, pues ya sabéis que se invade Polonia ahí de entrada, e incluye campos de concentración, de trabajo. La pobre Polonia, su frontera han ido y venido con Alemania, Leipzig, o sea, unas veces Polonia era más grande, otras veces más pequeña. Es que el imperio austrohúngaro, los prusianos, bueno. Y hay campos de concentración, de trabajo, de exterminio. Es el más grande y es el último en ser liberado por el Ejército Rojo el 27 de enero de 1945. Tiene una foto terrible, que no sé si la voy a poner en el blog, porque incluso hoy, mirar que han pasado muchísimo tiempo, me dan ganas de llorar, porque digo yo, qué barbarie, ¿por qué se hacía esto? Seguramente familias enteras rotas, destrozadas. Bueno, esta fecha ha quedado inmortalizada a nivel mundial como el Día Internacional de la Conmemoración de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, el Día de la Shoah, que bueno, se hizo en 2005 para recordar las atrocidades que se cometieron por el régimen nazi, pero bueno, yo pondría un día para cada barbarie que se hizo, genocidio, ¿no? Que y hoy, de alguna forma, se rinde tributo a estas víctimas
y se debe ratificar el compromiso de luchar contra toda forma de violencia, autoritarismo, contra colectivos humanos. Y bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.